Buena, buena. David! ¡Lo logramos! Lo logramos. Vamos. ¿Cómo Ya están, estoy chicos? esperando. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo es eso? Un gusto. Un Un gusto. gusto de estar con ustedes, un gusto Esto lo vamos a de hacer. compartir un poquito de tiempo con una pareja que tanto hace falta en estos tiempos mesiánicos que estamos viviendo. Así que celebro Qué alegría. el amor, muy importante. Gracias. Gracias. ¿Y vos estás ahí con Ale? Seguro que Ale debe andar por ahí. Ale está ahí dando vuelta, está en una sesión ahora, pero también muy contento y muy contento también de que, y siempre cuando hablamos de pareja hablamos más allá del género, ¿no? Que esté el amor ahí Por supuesto. guiando, porque, porque siempre es importante, yo siempre digo que hay los dos mayores desafíos espirituales, ¿sí? Más que una búsqueda de visión, más que tomar 30 litros de ayahuasca, más que todas esas cosas, la paternidad y estar en pareja son los grandes desafíos espirituales que tiene un ser humano. Totalmente, ¿no? Una maestría. Una maestría complicada. Exacto, Qué bueno. exacto. Y si a eso Dale, uno dale. y si a eso uno le agrega tratar de tener relaciones sexuales de manera consciente y sagrada, es como ya trascender de otro plano, porque ¿no? Cuando uno trata de ponerle espiritualidad a algo que tiene tantas pulsiones animales, es cuando uno ejerce su divinidad. Así que celebro muchísimo poder compartir esto con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y como Gracias. ves también, también tiene dos opciones. O está con un mate o con una naranja. Bueno, Siempre es así. sí, 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 ahora está con el mate. Mirá, se ríe, ¿verdad? Bueno, acá en San Juan te estamos esperando con un par de naranjas, así que tenés que venir a probar. Cuando quieras, estás Ahí invitado. estoy. También, No, entonces, no, no soy muy caro como invitado. no, 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 está muy bueno, ¿viste? Cualquiera te pide cualquier cosa, también te pide nada más que naranjas. Con que te dan naranja, ya está. ¿Sabés qué? Yo siempre Decime. me he quedado muy de todo lo que vos hacés, ¿no? Lo que más siempre me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver. Nosotros en este ciclo le hemos llamado construcción de faros de luz, porque nosotros estamos entendiendo de que hay que traer el cielo a la tierra, pero en realidad, si trae el cielo a la tierra, seguimos siendo humanos, ¿no? Y si nosotros dejáramos ser humanos y estuviéramos en el cielo, seríamos luz. Entonces, si yo traigo el cielo a la tierra, yo tengo que ser luz. Entonces estamos trabajando para nosotros ser luz, pero a la vez entendemos de que también vivimos en una comunidad acá en lo que es la Tierra. Entonces, para que todos podamos ser luz, decidimos ser faros de luz para irradiar y que demás personas se sumen a esto de ser luz y traer el cielo a la Tierra. Pero para traer el cielo a la Tierra, independientemente de todas las terapias que pueda hacer cualquiera, debemos conectar a un origen, al cielo, a Dios, a Alá, no sé, hay muchos, ¿no? Pero en realidad es un solo origen. Y una de las conexiones más bonitas que yo tuve en, en mis tiempos, ¿no? De aprendizaje y que sigo aprendiendo, fue cuando estuvimos en Capilla del Monte y realizaste el Pilar de Luz, ¿no? ¿Te acordás? Ajá, ¿viste? Entonces, Muy bien. eh, vos tenés un conocimiento muy rico, muy bonito, que es el de la Kabbalah, que es algo que siempre digo, algún día voy a poner a investigar y no investigo, y que también habla de un origen y de una conexión hacia el origen. Y nosotros queremos que los compartas eso, porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el programa que tenemos nosotros? Conectamos al origen, entendiendo que mi método es basado en la pineal, el tuyo en la Kabbalah, pero no estamos hablando de una práctica, o sea, no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de una conexión. Un católico lo hará rezando de otra forma, no sé, no importa. Pero, y desde ese origen, empezar a construir. Entonces, desde ese origen, de esa conexión, ¿no? Poder trabajar en el episodio de hoy es la vista. Pero sabemos que en lo invisible, que es lo real, pero para traerlo a este campo necesitamos la acción. Entonces, desde ahí hacemos algún ejercicio de la vista. Entonces, lo que nosotros te queríamos pedir a vos es que nos cuente esa conexión o ese origen que te da esa conexión del origen desde la Kabbalah o del conocimiento tuyo.
Básicamente es eso, Damián. No sé si te puse medio como en... Bueno. No, está bien, está muy claro. Primero, me parece que es importante contar que lo que es la cábala rápidamente, ¿sí? La cábala, hay como un implante que tiene el mundo, ¿sí? Que siempre asocia a la cábala con el judaísmo. Y la cábala es el nombre, ¿sí? La palabra cábala es el nombre que le puso la sociedad judía a un conocimiento ancestral que es mucho más antiguo, ¿sí? Cuando hablamos de cábala tenemos que hablar necesariamente de lo que sería la cábala, representa de alguna manera la Vesica Piscis entre el esoterismo egipcio y el esoterismo sumerio. ¿Sí? Eso es lo importante de entender lo que es la cábala. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se desarrolla la cábala, que es hoy Palestina, Israel, el Líbano, Jordania, toda la zona del Medio Oriente, geográficamente sí se encontraba entre dos imperios, que era el imperio sumerio y el imperio egipcio. Entonces, la cábala surge como la intersección, ¿sí? La Vesica Piscis, de esos dos grandes conocimientos esotéricos. Por eso, es importante que saber que cuando hablamos de cábala no estamos hablando de algo que tiene que ver con el judaísmo, sino estamos hablando de un ancestro o de un conocimiento ancestral a todo lo que es la cultura árabe, judío y cristiana. ¿Sí? Los problemas, si querés, entre las religiones, ¿sí? Cuando hablamos de religión hablamos de algo que separa, ¿no? Ese es para nosotros el concepto de religión. La diferencia entre religión y espiritualidad es que la religión tiende a prohibir, a separar, no te puede prohibir absolutamente nada, ¿sí? Va a lo que se llama la unicidad. Entonces, cuando hablamos de esta sabiduría, ¿sí? Y es importante entender que las religiones judías, cristianas y árabes, ¿cuándo empiezan los problemas? Empiezan los problemas a partir, ¿sí? de la descendencia de Abraham. A partir de la descendencia de Abraham empiezan los problemas. Desde Génesis hasta Abraham están las tres religiones completamente de acuerdo. La cábala, en realidad, los conocimientos cabalísticos se nutren desde Abraham hacia Sumeria. Eso es lo que nosotros buscamos. Esto que vos decís ahora, viste que estamos viviendo lo que se llaman tiempos mesiánicos. ¿Sí? Tiempos mesiánicos son tiempos de grandes revoluciones. Siempre yo le digo a la gente que quiere pegar un volantazo en su vida, ¿sí? Lo tiene que hacer ahora, porque ahora está esa energía disponible para que uno pueda co-crear su futuro. Entonces, hoy es el momento, estos tiempos es el momento, o para hundirse o para elevarse. Y en estos tiempos, ¿sí? Esto que ustedes dicen del origen, una palabra muy importante, porque vos fijate que en la actualidad, ¿sí? Una persona que no conoce su origen, que no sabe quién es su padre, quién es su madre, o de qué familia viene, o de qué país venían sus abuelos, que tiene la imposibilidad de construir su árbol genealógico, le va a costar muchísimo andar derecho, en el buen sentido, ¿no? Equilibrado, armonioso en esta vida. Y vos fijate que el ser humano se enfrenta a dos problemas respecto a su origen. No sabe quién es, algunos no saben si reencarna, si no reencarna, no sabe si viene de la fuente, no sabe si antes de venir a la Pléyades, no sabe su origen. Y tampoco no sabe su origen cósmico, si querés, ¿sí? Lo puede intuir, alguna persona lo puede intuir, pero la humanidad en general no lo sabe, tiene creencias. Y me gustaba mucho un sacerdote que yo siempre escucho, sí, que decía, estos tiempos que estamos viviendo ya no son tiempos de creer, sino son tiempos de saber. Y vos fíjate que hay otro problema al cual se enfrenta el ser humano. Para eso tendríamos que definir un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Es un ser como vos, como yo. O sea, es un ser egoísta, es un ser que tiene mucha oscuridad, es un ser que está constantemente juzgando. Eso es un ser humano, ¿sí? Si de repente nos cruzáramos con una persona que no juzga, que no tiene oscuridad, lo primero que diríamos es, este no es de acá.
¿entiendes? Totalmente. Y, y, y entonces uno dice, ¿y hace cuánto que existe este ser dual, egoísta en la Tierra? ¿Te das cuenta que ni siquiera sabemos, ni siquiera la ciencia nos ha podido responder desde cuándo apareció este ser consciente en la Tierra? Lo único que sabemos, ¿sí? Lo que yo siempre digo es que lo único que sabemos es que somos un eslabón perdido. Vos fijate la única información que tenemos, ¿sí? Entonces hay como dos orígenes que yo creo que cualquier persona tiene que trabajar en estos tiempos. Uno se tiene que tratar de acercar a su origen cósmico, y por el otro lado, está bueno empezar a averiguar qué pasó con nosotros. ¿Somos productos de una mutación genética extraterrestre? ¿Somos productos de la evolución del ser humano que simplemente un día decidió enderezar su columna y se liberó las manos y eso le dio la conciencia? Fíjense lo que dice la ciencia. Así que díganme ustedes de cuál de los dos orígenes quieren que hablemos. Buen punto. Ya me mareé. Mira, hay dos cosas que has dicho que me interesan mucho. A ver, yo vengo hace rato armando unos planos para unas nuevas casas. Para mí, la Vesica Piscis es el nuevo. Viste que todas las geometrías, vos conocés mucho también de geometría, las geometrías sagradas, la última geometría que para mí hubo, que era la nave, ¿no? Que era el completo y demás. Para mí hoy la geometría o la verdadera geometría de hoy ya no son los domos, sino es la Vesica Piscis. Además, estoy construyendo toda una casa con la forma de una Vesica Piscis. Y hoy, es como decís, el origen para mí se origina desde la Vesica Piscis, o sea, geométricamente. Y lo que hoy queríamos trabajar eran los ojos, y los ojos son una Vesica Piscis. O sea que es como que ha venido todo armándose sobre la Vesica Piscis. Pero la Vesica Piscis es el origen del cosmos, de ese origen. Entonces, creo que nos podrías ayudar a conectar con la Vesica Piscis, con ese origen más que la memoria, digamos, humanidad o nuestro origen más humano, pero sí del origen del todo, que es la Vesica Piscis. No sé si se puede. Perfecto. Para la gente, sí, está clarísimo. A la gente que le interesa mucho el tema de la Vesica Piscis, yo siempre recomiendo, ¿no? Porque cuando uno tiene a alguien que lo explica 30.000 veces mejor que uno y que está YouTube disponible, que busquen en YouTube, ¿sí? Drúmbalo Melquisedec, la flor de la vida, es una maravilla. Está súper bien explicado. Y yo rescato siempre porque él habla de la Vesica Piscis en los años 90, que es hace bastante tiempo. Ese video es de los años 90. Porque ahora todos hablamos de la Vesica Piscis, pero hablar en los años 90, en el momento de la convergencia armónica, ¿sí? Es súper importante. Mirá, lo que es importante, la Cábala, ¿sí? Las leyendas hebreas, cuando hablamos del mundo hebreo, hablamos de todo lo que es cristianos, judíos y musulmanes juntos. Eso es el mundo hebreo, y esa es la gran diferencia entre un hebreo y un judío. Las sabidurías ancestrales hebreas cuentan algo de la formación del mundo, ¿sí? Y hablan de esta Vesica Piscis. ¿Y qué cuentan? ¿Sí? Lo voy a hacer bastante breve. ¿Por qué? Porque como nosotros somos de alguna manera, pongámosle chispas, ¿sí? Chispas de ese origen. Si yo entiendo más o menos cómo se formó el origen, voy a entender un poquito de qué estoy hecho yo. Y como siempre digo, la Cábala tiene como lo que se llama un midrash. Un midrash está mal traducido como leyenda. Tendría que ser traducido mejor como moral de algo, porque leyenda hay algo como de fantasioso, de míticos. Y esto es realmente la tradición no escrita. Y esta leyenda nos cuenta, ¿sí?, que el origen del mundo se produce, se dice que había una luz, ¿sí? Se crea la luz, y esta luz, ¿sí?, cuando se habla de luz, se habla de algo que da, de una energía que da sin esperar nada a cambio. Eso es el concepto de luz en Cábala, ¿sí? Es dar por el simple hecho de dar. Algo que los seres humanos nos cuesta mucho, ¿no? Porque yo incluso cuando hago una buena acción,
no puedo decir que estoy siempre dando por el simple hecho de dar, porque hasta a veces digo, bueno, mira, Dios, hago una buena acción, ¿viste? Teneme en cuenta, ¿no? Uno tiene a veces esas cosas como inconscientes. Que me aumenten esta semana, qué sé yo, ¿viste? Exactamente. Esto ponerlo en mi cuenta kármica, por favor, una vez se dice, ¿no? Pero el concepto, entonces nos cuenta que el universo empezó y había una luz que lo único que hacía era dar. Y a mí siempre me gusta la imagen como para romper el patrón del patriarcado, de que Dios es masculino. Me gusta siempre imaginarme como una mujer que es la luz y que se la pasa dando. La Cábala nos cuenta que en realidad esa luz es masculina, pero a mí me gusta transformar un poquito la imagen, ¿sí? Y nos dicen que esta luz daba y se paseaba por el cosmos, dando, hasta que un día, ¿sí?, se para y dice, pero pucha, yo estoy dando y no tengo a nadie quien reciba lo que yo estoy dando. Entonces se le ocurre crear, ¿sí?, crear una vasija, nos dice la leyenda, una vasija infinita, porque la luz era un dar infinito, necesitaba crear algo que pueda recibir de manera infinita. Entonces crea esa vasija infinita y así andan durante un tiempo, ¿sí?, la luz dando y la vasija recibiendo. Pero lo que ocurre, ¿sí?, que es el origen de lo que se llama el Big Bang, y es interesante que hace 5.000 años, 4.000 años atrás, hablan también de la creación del mundo como una explosión, pero que está bueno que nos dicen por qué se produce la explosión. Nos dice que un día esa vasija, ¿sí?, es lo mismo que si yo tengo el mate y lo empiezo a llenar con agua caliente, ¿sí?, la esencia del agua que es caliente va a empezar a calentar mi mate, ¿sí? Quiere decir que lo que está recibiendo se empieza a impregnar de la esencia. Entonces esto hace hija, dice, uy, pero si la luz, que es la luz, le encanta dar, debe estar bueno dar. Yo también quiero dar, dice la vasija. Entonces se produce lo que se llama la contracción, ¿sí? Y la luz, la vasija le dice a la luz, pará, no me des más, porque ahora quiero darte yo. Y la luz no sabe recibir, se produce ese cortocircuito y ahí se produce una explosión. Se dice que de esa explosión de la vasija, ¿sí?, de todos los pedacitos que explotaron de esa vasija, es la chispa divina que llevan los seres humanos en ellos, ¿sí? Y de ahí uno puede entender como muchas cosas, ¿sí? Porque más allá de la leyenda, lo que es interesante es como la moraleja. ¿La moraleja cuál es? La moraleja es que nosotros somos, según las sabidurías ancestrales, somos hijos de esta vasija infinita. Por lo tanto, ¿sí?, de alguna manera nosotros nacimos para querer recibir. Tenemos esa impregnación de siempre querer estar recibiendo algo. Y no solamente tenemos esa información, sino que somos hijos de una vasija infinita, de una vasija infinita. Por lo tanto, ese deseo de querer recibir es infinito. Somos como hijos de un barril sin fondo, ¿sí? Y lo tercero que vamos aprendiendo, ¿sí?, fíjense cómo está toda la esencia del ser, ¿sí? Y lo tercero que vamos aprendiendo es que llega un momento, que nos pasa a los seres humanos, que aquello que empezamos a recibir, pero que no damos nada a cambio, nos empieza a dejar de satisfacer. ¿Sí? Lo que se llama en las sabidurías ancestrales el pan de la vergüenza, ¿sí? El pan que no se trabaja, el pan que no se lucha, se termina comiendo con vergüenza, ¿sí? Siempre en Cábala te dan el ejemplo de una persona, ¿sí?, le das una raqueta mágica que cada vez que le pega la raqueta gana el partido. El primer año la persona va a estar re feliz porque va a estar recibiendo. Pero a los 10 años, esa persona, ¿sí?, el simple hecho de recibir y no poder dar nada a cambio de lo que está recibiendo, le va a generar esa frustración, ¿sí? Por eso, fíjense que de ahí entendemos como muchas cosas, que de alguna manera lo que nosotros andamos buscando en el día a día, nos dice la sabiduría,
es poder llenarnos de luz. ¿Sí? Y es muy interesante porque la luz en Cábala tiene el mismo significado, ¿sí?, que placer. La luz es placer. Y nos dice la Cábala, ¿sí?, que existen dos tipos de luces, dos tipos de placeres. Un placer a corto plazo y un placer a largo plazo. El placer a largo plazo es el que más me llena. Y el placer a corto plazo me llena a corto plazo. ¿Sí? Entonces de ahí uno va entendiendo de que en la vida tengo que poder saber diferenciar cuáles son los placeres a largo plazo y el placer a corto plazo. Cuando yo me levanto a la mañana, ¿sí?, y apenas voy a la heladera y agarro algo que me hace mal, pero que es muy rico, eso es un placer a corto plazo. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la Cábala es que el truco para poder vivir y para poder llenarse es en tu cotidiano ir transformando los placeres a corto plazo en placeres a largo plazo. ¿Cómo se hace eso? A través de la restricción y de la respiración. Lo que te dice la Cábala, ¿sí?, es que cada vez que vos te enfrentás, suponete que a vos te gusta una cartera, y uno es fanático de las carteras, ¿sí?, y voy a un negocio, estoy caminando y veo una cartera veo una cartera. Entro, me la compro y ya tengo 200 carteras. ¿Cuánto me va a durar el placer de esa cartera? Por ahí en el mismo momento en que la estoy pagando ya se me fue el placer. Totalmente. Entonces Sí, lo que te dice la Cábala es que a ese placer le tenés que ofrecer una resistencia no dolorosa. ¿Cómo se hace para resistir a algo no dolorosamente? Con las respiraciones. Y la respiración es una de las mejores herramientas para poder hacer restricción. Y te dice que cuando vos estás tentado de un placer a corto plazo y empezás a respirar y por ahí no comprás la cartera ese día y la comprás al día siguiente y al día siguiente también te la aguantaste y por ahí estuviste 6 meses aguantándote, el día que vos, ¿sí?, el día que vos te comprás esa cartera, el placer que te ingresa te termina durando muchísimo tiempo más que si lo hubieses consumido en un corto plazo. En las relaciones sexuales pasa exactamente lo mismo. Si yo no logro hacer las restricciones, si yo me dejo llevar por mi placer a corto plazo, el placer, ¿sí?, dura lo que dura. Pero si yo al acto sexual le puedo poner respiraciones tántricas, le puedo poner distintos tipos de métodos de restricción, en el momento en que yo voy a acabar, ¿sí?, si lo puedo hacer a la hora, a los 10 minutos, cada pareja tiene su ritmo. A la semana hay parejas que tienen mucha fuerza de voluntad y pueden cortar y volver a empezar. Lo importante es saber que ese placer que ingresa, ¿sí?, es un placer es un placer a mucho más largo plazo. Y pasa lo mismo con un pedazo de torta que puedo tener en la heladera. Si le puedo poner restricción a ese pedazo de torta, lo puedo posponer horas, ¿sí? En el momento en que me lo como, mi vasija se llena muchísimo más de luz. tremendo, Los dejo tremendo. hablar, chicos. Qué impresionante, muy, No, muy no, muy bueno, buena la enseñanza sí. también, muy, muy agradecido. Te voy a invitar, porque ya que hablaste, está en el horno, ¿viste? Acá nosotros vamos a hacer unos ejercicios con los ojos que, como te decía, para a ser más consciente, yo le decía a Meli también hace yoga, y yo le digo que la primera vez que hice, mi mamá también es profe de yoga, pero que realmente tomé conciencia del yoga fue cuando hice con vos ahí en Capilla, cuando me levantaba a las 9 de la mañana a hacer yoga, o sea, me quería morir, pero bueno, más cuando uno no está acostumbrado, pero realmente hice consciente y vi la diferencia de hacer yoga, con mi mamá he hecho mucho, pero yo no era el consciente, no que mi mamá no era mala o buena, yo no era consciente de lo que hacía, lo hacía porque lo tenía que hacer y qué sé yo, para elongar un poco, pero cuando hice consciente y lo más loco era que hacíamos un saludo al sol y vos decías todos los días hacíamos el mismo saludo al sol y no molestaba, ¿no? Pero era porque era cada vez más consciente del ejercicio. Entonces nosotros buscamos, y por ahí con todo el vaivén que tiene, bueno, está viendo gente que
cosas que practican, otros que no practican nada, hay de todo, ¿no? Un público variado. Entonces la idea de todos los ejercicios que nosotros hacemos es conectarnos a esa fuente, que puede ser la vasija. Para nosotros también entendemos que somos chispas emanadas de del gran sol central, ¿no? Que vendría a ser como la que le daba la luz a la vasija, ¿no? Nuestro ayam, yo lo veo, ¿no? Nuestro ayam vendría a ser la vasija, y de esa vasija estamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos conectamos a la vasija, figurativamente hablando, ¿no? O nos podemos conectar a la fuente original, que vendría a ser el gran sol central. Entonces, para hacerlo más consciente y con el sentimiento, nosotros buscamos hacer un ejercicio que nos conecte, ¿no? Al gran sol central, a nuestro ayam, y de ahí hacer los ejercicios que no duran más de 5 minutos. Ya que tú hablaste de todo esto y un concepto muy bonito, muy rico, y que es otro método, porque acá basta de yo tengo el mejor método, aquel método, o sea, no, el que te sirva está perfecto. Porque vos decís, no es una terapia, es reconocernos. Te damos la posta a vos para que hagas guíes a la persona a esa conexión, ¿no? Con respiración, como vos quieras. No sé, ¿te animás, no? ¿Ahora? Sí, ya. 5 minutos, Ahora 3. no, porque ¿Por qué? ahora, no, mirá, ahora me tengo que ir porque tengo una sesión que está por comenzar a las -20. Mil disculpas, pero no, no voy a, pero lo dejamos para otro día con mucho gusto. Viste que lo bueno tenga sabor a poco, ponele. Una última cosita, una última cosita. ¿Sabés de dónde viene la expresión yo soy? No, ni idea. Es interesante ese yo soy, porque ese yo soy, si uno lo empieza a buscar, ¿sí? De dónde viene, por ejemplo, ya Jesús, el Maestro Jesús, ya decía, yo soy, ¿sí? El camino, la vida, etcétera, y la gente se confundía como diciendo, Él es. No, lo que decía Jesús es que cada uno tenía que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese yo soy viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Moisés fue un ser humano que tuvo la posibilidad de hacerle preguntas a la fuente. Es muy interesante. ¿Qué le preguntarías a la fuente? Es interesante. Y una de las cosas que le pregunta Moisés a la fuente, ¿sí? Es, ¿cómo te tengo que llamar? ¿Sí? Eso le pregunta, que es una manera de decirle, en el hebreo antiguo, los nombres en idiomas sagrados describen energéticamente lo que están señalando. No tiene nada que ver como nosotros entendemos hoy en día los idiomas, ¿sí? O sea, las letras que componen los nombres es la descripción energética, ¿sí? Por ejemplo, la palabra paz, que es en árabe, que es salam, y en hebreo, que es shalom, ¿sí? Fíjense que tiene, las 3 letras son las mismas y tiene fuego, un látigo kármico que es la L, y el agua que es la redención, ¿sí? Describe energéticamente lo que es la paz. Y cuando Moisés le pregunta, ¿sí? a Dios o a la fuente, como quieran llamarla, ¿cómo te tengo que llamar? La fuente le contesta, me tenés que llamar yo soy el que soy, o el que está siendo, o el que seré. Hay como muchas diferencias en cuanto al, pero ese primer yo soy de dónde sale es del Antiguo Testamento, ¿sí? De donde cuando Moisés le pregunta a la fuente. Y en eso lo bueno es que en eso judíos, cristianos y católicos en la historia de Moisés están todos de acuerdo, ¿sí? Chicos, les agradezco muchísimo. Gracias. Y quedamos Gracias a vos. para la Gracias. próxima con mucho gusto. ¿Vale? Dale. Muchísimas Abrazo. gracias. Cuídense Gracias a mucho. vos. Gracias. Gracias.